Tradiciones místicas hacen referencia a determinados momentos de mucho sufrimiento, previos a grandes cambios, a revoluciones en la vida del hombre. Los antiguos esenios, la orden heredera de la sabiduría del faraón Akenatón, son a quienes se les atribuye pergaminos del Mar Muerto. Orden a la que, según dicen, pertenecieron la Virgen María y el mismo Jesús, si es que estos existieron. Los esenios nos hablan de 7 espejos del ser, un entendimiento de la mecánica, del proceso de creación y atracción, que se reflejan de acuerdo al ejercicio de nuestra conciencia. El 6º espejo es aquel que corresponde a nuestros miedos de la manifestación, de aquello a lo que más tememos, del sufrimiento, de circunstancias también conocidas como la noche oscura del alma. La noche oscura del alma es un término originalmente acuñado en un poema del siglo XVI por San Juan de la Cruz. Narra la travesía del alma, dejando el cuerpo para encontrarse con Dios. Through the dark night of the soul, we are reminded that life has a propensity toward balance. Nature has a propensity toward balance. And that it takes an extremely skillful, masterful being to upset the balance in nature and to upset the balance in our lives. When we find ourselves in the greatest challenges of life, it is in those moments that we may be assured the only way those challenges are possible is after we have amassed each tool that will allow us to move through that challenge with grace and with ease. That's the only way it can happen. Until those tools are amassed, we will never see ourselves in the situations that ask us to demonstrate these high levels of mastery. So from this perspective, the greatest challenges of life, those of relationship, perhaps our very survival, may be viewed as tremendous opportunities to demonstrate mastery rather than tests that may be passed or failed in life. And it's through this mirror of the dark night of the soul that we see ourselves naked, perhaps for the first time without the emotion and the feeling and the thought of all of the constructs that we've created around us that we believe keep us safe in life. And it is through this dark night of the soul, perhaps for the first time, we have the opportunity to see ourselves in that way and to prove to ourselves, to demonstrate to ourselves that the process of life may be trusted and that we may trust ourselves in life. Amigos, la vida es un milagro. Si algo puedo asegurar, es que no vamos al paraíso al morir. Nacemos en él, solo que muchos lo convertimos en un infierno. Para entender esto, por lo general, el sapiens, cuyo sistema límbico está hipercalcificado, tiene que sufrir. Si no despiertas cada día maravillado por la creación, por el misterio, por las plantas floreciendo, las aves silbando, el sol brillando, por estar vivo, y más aún, por el misterio de estar consciente de estos acontecimientos, algo está muy mal en tu casetera cerebral. Necesitas que te den un buen palazo en la cabeza. Necesitas una noche oscura del alma. Para despertar, para poder ver, la mente se debe disolver o el corazón se debe romper. Gracias por el sufrimiento.
Gracias porque nos abre los ojos a los ilusos. La información que comparto, el básico, escaso y humilde entendimiento que extiendo, llegó con sufrimiento, llegó con lágrimas. Mi pseudo despertar, por así llamarlo, que es un proceso que no ha culminado, que se prolonga, llegó gracias a una noche oscura del alma. Solía pertenecer a una amalgama de ideología satanista y solipsista, una existencia vacía y egoica a la que se suscribe una gran cantidad de bípedos rasurados. En mi adolescencia, la ausencia de una respuesta a las preguntas formuladas, ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí?, me llevó a gran sufrimiento. No pude encontrar una guía o estructura social ideológica veraz, pues el inconsciente colectivo, la educación, o más bien la indoctrinación, y la religión institucionalizada están repletos de mierda, autoindulgencia, mentira y dogma. Eso sí era evidente para mí en ese entonces. Por esto, empecé a manifestar un tremendo rechazo, odio por el homínido rasurado. En otras palabras, misantropía, un axioma del satanismo. Interioricé este combustible, generando una guerra interna por varios años. El odio solo muere con sangre o lágrimas. Al entender esto, opté por ahorrarme la sangre. Tuve que llorar todo el odio que acumulaba desde mi adolescencia. La guerra interna fue acallada. Y por primera vez pude ver con ojos bien lavados. 1. El milagro de la vida, la maravilla de la chispa divina en todos los seres. Y 2. Que no estaba errado en mi adolescencia al manifestar una tremenda inconformidad, al percibir que algo está mal en el mundo. Que sí existe una guerra y que hay que decidir de qué lado vas a estar. Te he contado un fragmento de mi pasado, para que entiendas mi intención en la búsqueda de la veracidad y en compartirla. La información que brindo es abundante para el que la busca. Y no es nada nuevo. Nada más viene cargada con el estilo personal del bípedo rasurado que te habla. Para muchos, puede resultar polémica e inverosímil. En especial, para aquellos que prefieren enterarse solo de los resultados deportivos, de la novela o de las noticias locales. La noche oscura del alma es un suceso que debemos aprovechar. Cuando caes, es cuando más aprendes. Es una fase típicamente preiniciática de las antiguas disciplinas, purificadora del ser, si es que éste logra desprenderse del ego. Ignorar tu condición interna o externa no te exime de culpa, ni hace ineficaz su efecto. La mayoría de bípedos rasurados preferimos 1000 veces ser parte de la manada y aceptar con gusto la esclavitud antes de analizarnos a nosotros mismos, antes de observarnos con detenimiento, antes de lidiar con el montón de mierda que tenemos acumulada, antes de lidiar con la disonancia y la incongruencia a la que nos hemos sometido en un estado sonambúlico. Algunos movimientos pseudo-religiosos mal guiados, como el New Age, se la pasan hablando de la iluminación o la ascensión, de que se trata de meditar por horas, sonreír siempre, ser feliz no importa lo que pase, a ver solo el lado positivo de todo, pues si ves el lado negativo, eso mismo vas a traer. Vivir en tu arcoíris y no incurrir en la podredumbre espiritual del resto del mundo. Eso es pura mierda. Debes ver lo sucia que está tu casa para limpiarla. Enfrenta la oscuridad
De eso se trata la iluminación, simbolismo, para transmutar el conocimiento en sabiduría o luz. Existe una famosa historia de un maestro zen, visitado por un erudito en el budismo que buscaba conocimiento. Al encontrarse, el erudito le habló al maestro de sus conocimientos, de una manera pretenciosa. El maestro zen le ofreció té y empezó a servirle el líquido. La taza se llenó y empezó a derramarse. El profesor precipitado le indicó que se detuviese, que ya se estaba regando. El maestro dijo: no puedes introducir algo nuevo en una taza llena. Tú eres como esta taza. Antes, debes vaciarla para que te enseñe algo. La taza del bípedo rasurado está llena de paradigmas, falsas creencias, límites, imposiciones y miedos. Debemos vaciar nuestra taza para aprender algo. Es hora de ahondar en este tema. Hermanas y hermanos, la verdad sí existe. Muchos dirán que cada quien tiene su verdad, que cada quien es dueño de su propia verdad, que todo es materia de percepción, todo es relativo. La realidad se traduce a una escala de grises, que no existe tal cosa como el blanco y el negro, la relatividad de la verdad entronizada. Y enfáticamente, que no existe tal cosa como la verdad absoluta. Esta nefasta ideología se denomina solipsismo. Es un engendro parasítico que instaura el relativismo moral y genera un medio óptimo para la proliferación de dominadores esclavistas. La verdad absoluta sí existe. Nuestra creencia o percepción son irrelevantes. La verdad se define como el acuerdo entre una afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. Entiende esto. Las percepciones son muy importantes. Sí crean y modifican aspectos relativos de nuestra realidad. Aspectos que podemos modificar como los creadores que somos. Por ejemplo, nuestra visión del mundo y en especial nuestro comportamiento. Sin embargo, la verdad sustancial nunca, jamás será alterada por los elefantes rosados en los que alguien quiera creer. Seguramente has escuchado: una mentira repetida lo suficiente se transforma en verdad. Vladimir Lenin. Ciertamente, un principio muy practicado por regímenes totalitarios. Si dices una mentira suficientemente grande y la dices con bastante frecuencia, será creída. Adolf Hitler. Rindiendo honor a la veracidad, yo redactaría la frase así: una mentira relativa, dicha una y otra vez, se puede transformar en una realidad relativa, como lo confirma el poder de la técnica de las afirmaciones, que actúa sobre el subconsciente para alterar el comportamiento y transformar circunstancias. Una mentira absoluta jamás será una verdad. La verdad absoluta trasciende religiones y percepciones. Cuando el hombre cree algo con suficiente seguridad, confiere a sus creencias la categoría de conocimientos, los cuales, la mayor parte de las veces, son solo el reflejo de prejuicios, esperanzas, gustos o disgustos. John Baynes.
La verdad trascendente y aquella absoluta no es instaurada por el bípedo rasurado. Trasciende al sapiens. Simplemente es. Es la matriz cósmica, fraguada por el todo, por la fuente, por el Creador Supremo, o si prefieres, puedes llamarle por Dios. No huyas del sufrimiento. Investiga, entiende su causa y aprende de él. Vacía tu taza y abraza aquello que es cierto, la verdad.